Entonces, ¿por qué construyeron el altar? Porque entendían que querían estar viniendo y pidiendo perdón. Cuando se hacía el sacrificio de la mañana y de la tarde, era para toda la nación, para lo que Números 15, Levítico 5 está llamando errores, tropiezos, no fue por rebelión. Pero cuando habían pecado con conciencia, tenían que ellos traer una ofrenda al Señor. Entonces, ¿para qué era el altar? Pregunta, ¿para qué era el altar? Era porque nosotros fallamos. Nosotros fallamos. Y todo pecado, todo lo que es pecado por error. Entonces ahí en Levítico 5 está diciendo la manera de perdonar un pecado por ignorancia, por error, por tropiezo. La manera de hacerlo es que tiene que morir un inocente en mi lugar. Es que el pecado por ignorancia Dios no lo toma en cuenta. Es pecado, mis amados. Nosotros plantamos pecado cuando es por ignorancia, igual. Plantamos pecado, vamos a cosechar lo que plantamos. Por eso tenemos que venir, y no estamos diciendo que lo que un niño chico hizo era con conciencia de causa. No, en ignorancia. Pero ¿qué es el problema? Es que sí era pecado. Sembró y va a haber una siega. Y necesitamos desarraigar. Entonces les dejo esos pasajes como ejemplo para que lo estudien de qué se trata. El altar. ¿Cuándo fue la última vez que fue usted o que fui yo al altar? Que vinimos y abrimos nuestro corazón al Señor sin esconder nada. Y decirle al Señor, al pan, pan, y al vino, vino. Señor, a ti te he fallado, y te he fallado de estas maneras, y vengo a pedirte perdón. El Señor te ama tanto, tú eres el tesoro de Dios. ¿Pueden captar lo que significa que eres tesoro de Dios? Ahora Él quiere que Él sea nuestro tesoro, que Él sea nuestra perla de gran precio, y que esa perla no lo transemos por nada, ni por nuestra vida, ni por nada. Y todos los que estamos vivos hemos transado, todos hemos transado. Y por lo tanto, ¿qué es lo que el Señor ha provisto para nosotros? Un altar. El templo no estaba ni construido. Ustedes ven, este altar está ahí con piedras en la tierra y todo está al aire libre, pero era tan urgente tener el altar que lo primero, construir el altar. Lo primero, hacer las tareas. Las tareas no son para darles que hacer, porque yo pienso que ustedes, que todos trabajan, todos tienen tanta cosa que hacer, que necesitan una cosa más. No es porque no tienen nada que hacer o que necesitan una cosa más. Todos necesitamos sacar las piedras para que la bendición de Dios pueda venir. Y es duro trabajo sacar estas piedras. Puede doler. Entonces el altar
era donde el Cordero de Dios. En ese tiempo los corderos eran corderos de lanita, 4 patas y cola. Y eran sacrificados en una forma que era lo que hoy llamamos humanitario. El shock al cuerpo del que ha tenido un accidente causa que la persona, aunque está con un shock terrible, no sienta el dolor. Y pueden morir ahí sin sentir ningún dolor. Hubo un choque a la entrada del camino a la parcela unos cuantos años atrás. Fue un choque terrible. Y la persona que venía manejando uno de los autos murió ahí frente a la entrada del camino de tierra a la parcela. Estaba terriblemente herido, terriblemente, pero no sintió ningún dolor. Le estaban hablando y murió ahí, sin dolor. Necesitamos entender que Cristo no murió así. Él tomó los azotes, Él tomó todo el dolor. Él pasó el dolor del infierno para que tú no pases ese dolor. Él tomó el dolor de ser separado de Dios Padre para que tú y yo no tomemos ese dolor. Entonces en el altar es donde venimos para confesar el pecado. Es donde venimos para arrepentimiento. Y es donde venimos para la reconciliación con Dios. ¿Hay alguna palabra más hermosa que reconciliados con Dios? Siendo que cada pecado merece el infierno y el Señor nos ha perdonado 10,000 talentos de pecado. Y nos reconcilió. Vengan a mi familia. Pero para llegar a la familia de Dios es esencial que yo saque del fondo de mi corazón las piedras. Se los muestre, Señor, esto he obedecido en vez de a ti. Lávame con esa sangre poderosísima. Me remojo en esa sangre. Saca todo lo que ha estado ahí. Lávame y límpiame. Y Él quiere. Cuando las personas hacen estas terribles mandas de ir arrodillados o arrastrándose de cuerpo entero en el suelo, y se sacan la piel y están sangrando, y ¿qué están tratando de hacer? Es convencer a un ídolo que les haga una misericordia, tratando de convencer. Amados, no necesitamos convencer. ¿Sabe cuál es la verdad de Dios? Que Él trabaja duramente para convencernos a nosotros, que nos arrepintamos para que Él nos pueda limpiar y pueda bendecirnos. No es nuestra labor convencer a Dios y pedirle y rogarle y hacer no sé qué cosa para convencer a Dios. No necesitamos convencer a Dios. Somos nosotros los que necesitamos ser convencidos de que yo soy el problema y no Dios. Y que yo necesito identificar y yo necesito llegar al fondo de mi corazón. Al mismo fondo. Así que
El primer paso a la restauración, ¿cuál es? ¿Cuál es? Confesión de pecado, arrepentimiento, venir al altar. Y en este seminario, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Las tareas, que nadie puede hacer por ti. No hay nadie que lo puede hacer excepto tú. Nadie más. Es para eso. No es para hacerte un mal, es para hacerte un bien, para que a medida que se sacan las piedras, el Espíritu Santo tenga más de ti. El Espíritu Santo es persona. Uno no puede tener más de una persona o menos de una persona. No es agua que uno puede tener más agua o menos agua. Esa no es la situación. La situación es que Él quiere más de mí. Que yo saque esas piedras que impiden que Él tenga más de mí, que tenga la autoridad completa sobre todo mi ser. Porque ¿dónde están esas piedras en mí? Él no está de Señor en ese lugar. Si es mentira lo que está ahí, Él no va a ser Señor de mentira. No, esa piedra está impidiendo que Él tenga esa parte de mí. Si una persona tiene pornografía, esa piedra es algo que el Espíritu Santo no está dominando, es un área que no entrego o que no está bajo su señorío. ¿Qué es lo que Él está pidiendo? Todo, entrégale todo tu ser, no una parte. Él, cuando nosotros nos arrepentimos, Él toma su lugar, pero Él no te va a obligar. El Señor no obligó a Jonás a ir a Nínive, pero cuando Jonás entendió que él estaba bajo condena de muerte y pidió a los marinos que lo tiraran al mar, para que se cumplieran la condena que él merecía, la condena de muerte. ¿Ustedes creen que él sabía que había un gran pez ahí abajo que le iba a salvar? Él no tenía idea. Él estaba declarando: ay de mí, que contra el Todopoderoso he pecado y la condena es muerte. Así que para que ustedes se salven, tienen que echarme a mí al mar. Él sabía su condena y lo echaron al mar. Pero ¿qué es lo que Dios hizo? Viendo que él reconoce su pecado, es mi culpa, yo he hecho esto, y a los marineros les dice directamente: yo he fallado de esta y esta y esta manera, y mi condena es justo, échenme al mar para que ustedes se salven. Y el Señor ahí le da otra oportunidad. Entonces, el segundo paso a la restauración es entrar en el templo. No se podía llegar al templo sin pasar el altar. Todos los días, mis amados, hay que ir al altar. El altar es como el lavado de pies que el Señor le hizo a los apóstoles. La primera vez nosotros venimos para ser lavados en la sangre de Cristo, purificados, limpiados, entregándonos a Dios. Pero después de eso hay que pasar al altar constantemente, no entrar en el templo sin pasar el altar. El camino al templo es el altar. Entonces, ¿de qué se trata el templo? Denme información. ¿De qué se trata el templo? ¿Qué pasaba en el templo? Estaba dividido por dentro en dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo.
¿Qué más me pueden decir del templo? Al lugar santo podían entrar y tenían que entrar todos los días. ¿Para qué? Para reconocer que Dios es el pan de vida, que Él es la luz del mundo. No se tenía que apagar nunca el candelabro, y para ofrecer el incienso de oración. Entonces, ser nutridos, ser iluminados y orar. Debemos siempre estar entrando ahí, pero había un velo, había un lugar más adentro. Y el lugar más adentro era la presencia misma de Dios, que solo se podía entrar ¿cuándo? Una vez al año, por el sumo sacerdote, después que él había hecho todo para limpiar su vida. Pero habiendo hecho todo para limpiar su vida, igual tenían que amarrar una cuerda a su tobillo, porque si había aparentado nomás, iba a morir. Y nadie iba a poder entrar a sacar su cuerpo muerto, así que tenía que entrar con el tobillo amarrado para que pudieran sacarlo si es que moría. Ese velo se rompió cuando Cristo murió. Cristo es el velo roto por nosotros para que pudiéramos llegar al Padre. El velo fue roto. Y nos dice Hebreos que Cristo fue el velo roto para que nosotros podamos entrar. Entonces, el templo. ¿Qué más me dicen sobre el templo? ¿Lugar de qué más? En el lugar santísimo estaba el propiciatorio, el lugar de misericordia, en la presencia de Dios. No afuera. El lugar de misericordia estaba ahí. Los sacrificios se hacían afuera en presencia de Dios. Pero el propiciatorio, la presencia de Dios, acerquémonos. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que acercarnos? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, el lugar santísimo. El propiciatorio era el trono de Dios. ¿Para hallar qué? Misericordia, el oportuno socorro. Venir al Señor. Él ya ha venido a estar aquí. Ahora nosotros tenemos que ir a su encuentro. Entonces, la presencia de Dios en el templo, revelación de Dios en el templo, adoración en el templo, verdad y enseñanza venía del templo. Libertad para ser quien soy, ser libre de las cadenas y las esclavitudes que me llevan a hacer lo que tinieblas quiere que sea, y que sea libre en Cristo. Entonces la liberación era muy importante. Sanidad en Cristo y gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuál es el remedio para el que está en depresión? Estar en agradecimiento, entrar en la presencia de Dios
y agradecer y agradecer y agradecer. Y si la persona está tan en depresión que no puede, ponerle adoración y alabanza en música día y noche, que no falle, alabanza suave y adoración, y estar hablándole quién es Dios en su esencia. Él es bueno, Él te ama, tú eres su tesoro especial. Estar hablando verdad al espíritu de la persona. Y la persona, porque está en depresión y está mirando tanto las tinieblas, puede ser que empiece a decir no. Pero insista en decir la verdad. Insista y que te repitan. Que te miren a los ojos si tienen esa capacidad. Ahora, hay espíritus de depresión que pueden impedir, y uno necesita que el Señor liberte, pero la persona tiene que querer. La persona tiene que querer. Entonces, la presencia de Dios, con todo lo que Él da en su presencia, en el templo. Ahora, quiero hacerles unas preguntas. Quiero que anoten, por favor. Anoten la respuesta. ¿En qué pienso más a menudo? ¿Dónde van mis pensamientos más a menudo? No estoy hablando de lo que tienes que pensar en el trabajo. Si en el trabajo tienes que estar llevando las cuentas contables de un negocio, claro que tu mente está en las cuentas contables muchas horas. No estoy hablando de eso. ¿En qué piensas más a menudo? ¿Dónde va tu mente cuando no tienes que estar pensando en el trabajo, en manejar o en qué sé yo? Aun cuando uno está manejando se puede ir la mente a la China, así que ¿en qué piensas? Anota, ¿en qué piensas? ¿Dónde va tu mente más a menudo? Segunda pregunta, ¿qué es lo que te causa los sentimientos más profundos? ¿Qué es lo que te causa los sentimientos más profundos? Para algunas personas son sus hijos, para otras personas es el ministerio que tienen, para otras personas es que hay muchas cosas que puede ser. Anoten la respuesta. Y la última pregunta, ¿qué te causaría el dolor más grande si lo perdieras? ¿Qué es lo que te quitaría quizás hasta el deseo de vivir si lo perdieras? ¿Qué te causaría el dolor más grande si lo perdieras? Anoten la respuesta, por favor. Hay cosas que si uno lo pierde, puede causar que la persona se quiera suicidar. ¿Cuántas personas se han suicidado porque perdieron aquello que más le importaba? El dolor más grande. Y lo perdieron. Entonces no querían seguir viviendo. ¿Qué te causaría el dolor más grande si lo perdieras? Ok. ¿Ya notaron? Tu respuesta puede estar mostrando que hay un ídolo en tu templo. Porque si tu mente no fue al tiro que perder
al Señor Jesucristo era lo más importante, si no fue ahí de inmediato, entonces puede ser que tu respuesta está mostrando que hay un ídolo en tu templo. Necesitamos estar viendo qué es lo que más me importa, qué es lo que me quitaría el deseo de vivir si lo pierdo. Entonces, sigamos. El templo era un edificio que ellos tenían, donde tenían que ir, pero nosotros ahora somos el templo. Ahora somos el templo del Espíritu Santo. No tenemos la necesidad de ir a alguna parte. El templo somos nosotros y nosotros necesitamos estar limpiando nuestra vida. El tercer paso, entonces, una vez que hemos ido a el templo, porque ya pasamos el altar, hemos empezado a adorar, hemos empezado a gozarnos de la presencia de Dios, hemos estado recibiendo liberación, estamos viviendo la bendición de ir al templo. Entonces hay un tercer paso. Ahora es tiempo de la restauración, la reconstrucción. Israel, cuando llegó a Jerusalén de vuelta, los que volvieron construyeron el altar primero, pero había que hacer reconstrucción. Y nosotros hemos visto dos paredes. Hemos visto la construcción de rechazo y la construcción de rebelión. Y estos no nos bendicen para nada, nos destruyen, pero necesitamos reemplazar eso. Eso tiene que caer, eso tiene que ser arruinado total. Tienen que venir a sacar los escombros de nuestra vida y que se limpie el terreno y que se empiece otra pared. Porque no debes quedar sin protección. Necesitamos tener protección. El Señor quiere que tengamos paredes de protección, pero tenemos que entender cómo son esas paredes. Vimos que teníamos rechazo y rebelión, pero esta tercera es una reconstrucción aprobado por Dios y hecho a plomo de acuerdo a la plomada de Dios. Va a ser un muro de protección que te bendice. Hay personas que dicen, se me cayeron mis muros y ahora me siento expuesta, me siento desnudo. Bueno, es que ahora hay que reconstruir lo que es de Dios. Él sí quiere ayudarnos. Entonces Isaías 28 nos dice, por eso dice el Señor omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. No podemos construir sobre arena, necesitamos construir sobre roca, un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Pondré como nivel la justicia. José, ¿qué es un nivel? Nivel puede ser para nivelar tanto horizontal como vertical. Ya. Y tiene una planta que tiene agua. Entonces el agua hace que donde te vaya poniendo el perfil, lo que tenga que aplomar, quede anivelado a plomo. Ya. Tiene un tubito con agua y una burbuja de aire. Y a medida que uno lo va cambiando,
entonces la burbujita nos va diciendo en cuál lado está más alto que el otro. Hay que ir nivelando. Entonces, pondré por nivel la justicia de Dios, y la rectitud como plomada. Él va a poner un cimiento y se va a construir ahora con un nivel y con una plomada, pero nivel y plomada de Dios. El granizo arrasará con el refugio de la mentira, y las aguas inundarán el escondite. ¿Dónde se meten las mentiras? ¿Dónde tengo escondido las cosas que amo más que a Dios? ¿Dónde está el problema? En mi corazón de piedra, en mi corazón que he ido construyendo tantos mecanismos de protección, que al final se cierra sobre mí como una cueva de piedra, y uno queda encerrado. Y el Señor, en su gran misericordia, va a arrasar el refugio de la mentira y va a inundar ese escondite para sacar todo el mal que está ahí, si queremos. Amados, el Señor quiere ayudarnos, pero necesitamos querer. Necesitamos estar viniendo diciendo: Señor, aquí estoy, abro mi corazón a ti, dame las claves. ¿Por qué estoy encerrada en piedra? Ahora, algunas cosas van a ser muy obvias, pero hay otras cosas que quizás no son tan obvias. Y uno necesita estar pidiendo: Señor, muéstrame. Es que en mí está el corazón de piedra, no en Dios. Y necesito yo su misericordia, su gracia, para que Él me libere de ese refugio, escondite, guarida de mentira y pecado. Siempre cuando estamos estamos escondiendo el pecado, nos estamos justificando. Todo lo que ponemos en nuestro corazón y justificación sí es acusación contra Dios a la misma vez. Si yo justifico todo lo que está en mí, también estoy acusando a Dios. Necesitamos estar permitiendo: Señor, arrasa con ese refugio de mentira. No la quiero, sácalo, lávalo, limpia, que venga como una catarata el agua de tu palabra, la verdad, y que venga tu sangre preciosísima y que me desarraigue estas raíces de mentira, de amargura y de lo que pueda ser. Entonces, que venga a lavar el escondite, mi corazón engañoso sobre todas las cosas y perversa. ¿Y quién la va a entender y quién la va a conocer? El Señor. Porque yo voy a justificar si no me pongo humildemente ante el Señor. Entonces, si vamos a construir un muro bueno, vamos a tener que tener varias cosas. Vamos a necesitar la piedra angular, y la piedra angular es el cimiento. Necesitamos poner redención, y ahí en la página 45 llenen ahí con redención. La redención, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que nos da entonces la base. Él es la roca sobre el cual podemos construir nuestra vida para que sea una vida
bien construida, porque hemos construido sin Cristo sobre la arena. Y sin esta piedra angular, entonces estamos en peligro de que el viento, el granizo, todo el huracán nos destruya. Y además de tener cimiento, necesitamos pilares. Aquí en Chile es muy obvio que necesitamos los pilares, porque con los temblores que tenemos necesitamos pilares. ¿Cuál es la razón que murieron tanta gente en Haití por un terremoto que fue menor que los nuestros, donde no muere nadie aquí? Pero allá murieron cientos de miles. ¿Por qué? No tenían pilares. Construían sin pilares. Y está bien que uno tenga un buen cimiento, pero si construye sin pilares, igual el enemigo con sus terremotos nos va a poder botar. Así que necesitamos ver los pilares que son esenciales, y después vamos a ponerle ladrillos a nuestro muro, y después le vamos a poner puertas a nuestro muro, y quedamos con el muro hecho. Y tenemos de aquí hasta que terminamos la clase hoy nomás para hacer todo eso. Así que a construir, se dice. El muro de la salvación, el fundamento, la redención en Cristo. Si no tenemos eso, entonces, amados, hay que asegurar ahora. ¿Estás seguro que estás seguro que estás seguro que tu vida está establecida sobre la redención de Cristo? No puede quedar duda. Tiene que sacar todo lo que está en el corazón. Al ir sacando todo, llega un momento cuando está ese suspiro de al fin, Señor, aquí está toda mi vida, y el Señor empieza a llenarnos con lo de Él. Entonces, ¿estás seguro que has vivido arrepentimiento verdadero? Nadie entrará en el reino de los cielos sin arrepentimiento verdadero. Venir a la redención incluye que tengo que venir con verdadero arrepentimiento, que a Dios le traicioné, y no el dolor, como hemos estado hablando durante esta semana, no el dolor de las consecuencias que a mí me han afectado. Entonces, Jesús es el Cordero de Dios. Cuando un israelita había fallado, tenían que escoger de su rebaño el cordero más hermoso, el más sano, el mejor de todos. Y si tenían varios, tenían entonces que escoger el que más amaban. Ese era lo que ellos entendían en esa época. Y lo traían para sacrificarlo. ¿Por qué el que más amaban? Ellos no entendían que representaba a Cristo mismo, pero entendían que era para Dios. Y no se da a Dios lo que uno rechaza, uno da a Dios lo mejor. Y se sacrificaba el corderito en una forma humanitaria, como les dije, que el corderito no sufría dolor al final, moría sin dolor, y su sangre era derramado. Pero ¿qué tenía que hacer el que traía el corderito? Cuando ponían el corderito de pie ahí frente al sacerdote, ¿qué tenían que hacer primero? ¿Qué es lo que Levítico, por ejemplo, capítulo 1, por dar un ejemplo, qué es lo que tenían que hacer primero? Tenían que poner su mano sobre la cabeza del corderito. ¿Por qué tenían que poner su mano sobre la cabeza del corderito? ¿Por qué? Para traspasar su pecado al cordero.
Yo he pecado, por eso tomaron un corderito. Ellos estaban reconociendo, yo fallé. El mero hecho de escoger el corderito y tener que ir al templo era porque estaban diciendo, yo fallé, yo pequé y pequé de estas maneras. Era reconocimiento, era rechazarlo, no lo quiero, era venir en arrepentimiento. Señor, quiero tu perdón, necesito tu perdón. Y ponían su mano sobre la cabeza del corderito. Y Dios Padre, ¿qué hacía? Tomaba el pecado de la persona y a través de poner sus manos, traspasaba el pecado al cordero. Ahora, ¿qué tenía que pasar al cordero? La paga del pecado es muerte. El cordero estaba cargando el pecado por el arrepentimiento de la persona. Ahora el cordero lo tenía y el cordero tenía que morir. No podían perdonar al cordero porque la paga del pecado es muerte. O moría el pecador o moría el cordero, pero tenía que haber muerte. Y la prueba de que hubo muerte era la sangre. La sangre era la prueba de la corte. Aquí está la prueba. Hubo muerte. Y ahora Cristo es el Cordero de Dios. Al que no conoció pecado, Dios Padre por nosotros lo hizo pecado. ¿Cuándo lo hizo pecado? ¿Cuándo es eficaz para mí? Cuando yo vengo a Él en arrepentimiento y le entrego mi pecado. Al que no conoció pecado, por mí fue hecho pecado. O muero yo o muere el Cordero. Y en este caso, el Cordero de Dios es Cristo. Y le entrego mi pecado en arrepentimiento y no le escondo nada y no justifico y digo es que el otro es que porque esa circunstancia y es que no, vengo en completo reconocimiento que yo fallé y le entrego mi pecado. Al que no conoció pecado, al Santo de Israel, le entrego mi pecado. Fue hecho pecado. Él no tomó mi castigo solamente. Él toma el pecado y Él tiene que morir porque Él fue hecho pecado. No sé cómo explicarles tan gran, tremenda verdad que Él fue hecho pecado para que yo sea hecha justicia de Dios en Él. Que yo sea lavada, purificada y que todo mi pecado quede con Cristo en la cruz, porque Él tomó el pecado y no solo la culpa y no solo la condena. Él fue hecho pecado. Y Él lo hizo porque nos ama. Entonces el Señor había profetizado esto en cuanto a qué es lo que el Señor iba a hacer. Nos dice en Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino donde quería ir. Mas Jehová cargó en Él el castigo de todos nosotros. ¿Así dice? No, no dice eso. El Señor
Dios Padre no cargó en él el castigo nomás. ¿Qué cargó en él? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor ya había dicho que Él iba a hacer esto. Arrepentimiento es entregarle a Él y decir, muera tú por mí. Yo pequé, pero muera tú por mí. Y debe causarnos dolor que estamos volviendo vez tras vez con pecado. Y diciendo, muera tú por mí. Cargarle con más. Debería no ser así nomás. Hay tanta gente que dice, bueno, Dios tiene que perdonarme porque para eso es Dios. Es para perdonar, po. Si no han escuchado eso, no va a faltar antes que lo escuchen algún día. No es para eso que Él es Dios. No es tan liviana la cosa. Tiene un costo muy, muy, muy tremendo perdonarnos. Pero el costo ya se pagó y no dejen que sea de balde. Él quiere perdonarte. No dejes que sea de balde. Vengan en arrepentimiento, entréguenle el pecado, porque Él quiere. Sus 5 heridas claman por misericordia para nosotros, porque somos su tesoro. Y Él quiere. Por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de Él? Entre todos los gozos que Él tenía puesto delante de Él, uno eras tú. Si yo muero, te voy a tener a ti conmigo por la eternidad, si venimos en arrepentimiento, si damos la espalda. Si mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro, se arrepienten y se apartan de sus malos caminos, yo oiré y te recibiré como mi especial tesoro, mi regalón, mi amado. En el Salmo 74, el versículo 10 dice, no entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Eres su regalón, su tortolita. Y aquí entonces el salmista está diciendo, el enemigo quiere mi alma, que yo esconda algo, que yo viva con algo en mi corazón, que impide que yo pueda vivir el perdón completo. No echemos la culpa a otro por las cosas. Sí, otros tienen culpa, no estoy diciendo que no, sí, pero veamos el 100% de que hay en mí y vengamos por todo lo que está en mí y entreguemos todo. Somos su especial tesoro. El fundamento de la vida es la redención. No podemos reconstruir una vida sin venir al Señor. Jesús, Cordero de Dios, ¿le entregaste tu vida? ¿Le mostraste tu dolor? ¿Me hirió el pecado? Fui a Jesús, mostréle mi dolor. Herido, errante, vi su luz. Bendíjome en su amor.
En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue ahí por fe que vi a Jesús. Y siempre, mejor es gozoso, pero siempre feliz con Él seré. ¿Pero dónde? En la cruz. Tiene un costo muy grande, muy, muy grande, que seamos perdonados. No traje el cubito para que veamos este video. Ya está en el primer cajón ancho de mi cómoda. Mientras que estamos esperando, no ocupen el tiempo en otra cosa. En su corazón, oren ahora dando gracias. Gracias, Señor. Cordero de Dios, lo que tú hiciste, gracias. Gracias. Este es un video creado por Joseph Prince, que el Señor le mostró en visión. Él lo vio tantas veces y sintió había que mostrarlo al mundo, y el Señor le dijo: sí, tú vea por hacer un video de lo que te he mostrado. Entonces, My God, why have you forsaken me?
your hands. I commit my spirit. El centurión reconoce, de verdad, este era el Hijo de Dios. Vio cosas que nunca había visto. Fue por ti. 3 horas de estar recibiendo el pecado, 3 horas de oscuridad sobre la tierra, 3 horas soportando, para que tú seas el gozo puesto delante de Él, que te pueda perdonar, pero requiere honestidad completa. Que hay en mi corazón, te lo entrego todo. Quiero que una persona tome este momento para estar agradeciendo al Señor. Ore en voz alta y nos dirija en oración de agradecimiento por el Cordero de Dios. Padre, gracias por permitir el sacrificio de tu Hijo. Gracias, gracias Señor, por escoger ocupar nuestro lugar. Gracias, porque ese es mi lugar. Gracias que lo has hecho, porque nos amas y porque somos tu precioso tesoro. Gracias, porque yo merecía, Señor, la muerte. Gracias. Gracias por poner tu vida por mí, por cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias por tomar todo, por sacrificarte por horas, por haber sacrificado, Señor, tu reinado, tu corona, y aceptar la corona de vida, y aceptar los latigazos y la lanza en tu costado. Gracias. Arriba, China, que camacravia, Shea, sea coheta, y la sua. Camacravia, Shea, camacravia,
Oh, Señor, un corazón arrepentido, Dios, contrito, humillado, reconociendo, Señor, que a ti te hemos hecho doler tu corazón. Señor, merecemos toda la consecuencia de mi pecado, cada uno de nosotros, Señor. Reconocemos que merecíamos la muerte, pero eres tú, Señor, que fue a morir por nuestro pecado. Oh, gracias, 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 Dios. Gracias, gracias, gracias. Ocupa nuestro lugar. Gracias por amarnos tanto, Dios, por amarnos tanto. De tu amor, solo tu amor incondicional. Tu amor por la creación, por tu creación. Fue solo tu amor. Que tú recibiste nuestra condenación. Porque la paga solo era la muerte. Tú, el justo, Señor, quien no hizo pecado, morir por nosotros. Los injustos que merecemos la muerte. Gracias porque por tu redención, por ocupar nuestro lugar. Solo por ti, Señor, tenemos posibilidad de llegar al Padre y de poder presentarnos en tu templo, Dios, en tu santuario. Nosotros no lo merecemos. Gracias por ocupar nuestro lugar. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Ver un video no es como haber estado ahí viéndolo morir por nosotros, pero nos puede ayudar a tener una pequeña idea. Para que podamos agradecerle al Señor por tanto amor y al Padre por estar dispuesto. Nuestro corazón debería llenarse de un agradecimiento tremendo. El Señor le dijo a María que la espada iba a atravesar su corazón. De alguna forma debe esa espada atravesar nuestro corazón porque nosotros crucificamos a Cristo. Nunca estén diciendo ellos crucificaron a Cristo. Fue mi pecado. Yo. Fui yo. Fue por mí. No dejen que esto sea de balde. Entrégale todo, todo. Porque Él quiere una vida nueva y restaurada para cada persona.
Él ya pagó el precio para que fuera posible. Fue por ti. ¿Por qué tomamos la Santa Cena? Porque fue por mí. Y yo recibo lo que Él hizo por mí. Bueno, hay un café, creo que está preparado. Es como ir de lo sublime a lo cotidiano. Pero tomen nuevas fuerzas porque tenemos todavía una última parte que tenemos que estar corriendo en esta información que Dios nos da para ayudarnos. Es para ti. Así que tomen nuevas fuerzas.